Hace no mucho leí una historia de España, de Arturo Pérez Reverte. Es una serie de artículos en los que habla de la historia de España y hace un recorrido más o menos desde los celtas y los íberos hasta prácticamente la actualidad. Tengo que decir que me gustó mucho porque es bastante cómico en algunos momentos, pero en otros es bastante agridulce, ¿no? Y es interesante cómo Arturo lo que procura es acercarse a la historia de España y acercar al lector, a su lector, a la historia de España desde un punto de vista, como digo, en algunos momentos cómicos y en otros momentos más bien agridulces. Porque después de todo, como dice él mismo, la historia de España tiene sus luces y sus sombras y en este libro, en esta serie de artículos, él lo que hace es básicamente retratarla en cierto modo, ¿no? Y una de las cosas que más me gusta es la forma en la que retrata a los españoles, ¿no? A lo largo de la historia, la opinión que da, que en algunos casos se puede aplicar bastante bien a la actualidad porque no hemos cambiado en absoluto, y en otros casos, pues simplemente se puede decir que si bien sí hemos cambiado, más bien hemos evolucionado y seguimos siendo bastante parecidos en algunas de estas cosas. La primera de estas características es una que me duele especialmente, que es el cainismo, el odio entre hermanos. Es muy interesante cómo él, a lo largo de todos estos artículos, habla del odio entre hermanos que sentimos desde tiempos inmemorables, desde precisamente los celtas y los íberos hasta, bueno, la guerra civil y mucho más allá, ¿no? Hasta la actualidad. Y es una pena porque realmente se ve que a lo largo de la historia es algo que ha estado bastante presente en nuestro código genético, por así decirlo, o en nuestra memoria histórica, y que tristemente, pues incluso a día de hoy, está bastante presente. Es muy doloroso ver cómo efectivamente va hablando de envidias, de disputas entre bandos, de divisiones internas dentro de los propios bandos, de acusaciones entre vecinos, de rencores y de toda esta clase de características comunes muy propias de lo que es el pueblo español, por así decirlo, y que tristemente se van viendo a lo largo de la historia con sucesos históricos que tienen como todo esa marca española, ¿no? En todos se ve que los españoles, pues a la que tenían la oportunidad de ajustar cuentas con sus vecinos, lo hacían, a la que tenían la oportunidad de acuchillar a su enemigo hermano por la espalda, lo hacían, etc. Otra de estas características, que son de las más tristes, es el fanatismo acrítico, ¿no? A lo largo de la historia, los españoles han sido, según Arturo, de nuevo, muy fanáticos de la religión, ¿no? O por lo menos la gran mayoría. Y el pueblo, por así decirlo, ha sido muy fanático de la religión principalmente. Y es muy interesante cómo a lo largo de la historia la religión ha sido un pequeño lastre, por no decir un gran lastre, en lo que son los españoles, en sus progresos, en sus formas de vivir, ¿no? Y es interesante cómo ese fanatismo, en mi opinión, ha evolucionado más bien hacia un fanatismo, por ejemplo, deportivo, ¿no? En el caso del fútbol es muy claro cómo somos de nuestro equipo hasta la muerte, ¿no? Y antes lo que decía el cura iba a misa, valga la redundancia, y ahora lo que dice el jugador de nuestro equipo va a misa. Y también es muy interesante cómo en algo un poco más dañino que el fútbol se ha visto también trasladado o se ha visto evolucionado este fanatismo, ¿no? Que es a lo mejor, en mi opinión, en la política, porque ahora mismo los partidos políticos son un poco como los equipos de fútbol. Si tú eres de un partido político, eres de ese partido hasta la muerte y por lo que sea no tienes la capacidad, o bueno, la gente no tiene la capacidad de ver las diferencias entre lo que está bien y lo que está mal dentro de sus propios partidos y ser capaces de criticar, de tener ese punto autocrítico de poder decir, no, bueno, pues esto de mi partido me gusta más que esto otro y esto de mi partido pues no me parece que está tan bien, ¿no? Es una pena porque es muy triste ver cómo hay gente que firma con un pack ideológico, ¿no? Es imposible alejarse de el resto de cosas que envuelven un pack ideológico si eres de un lado o del otro, ¿no? Es la eterna división entre bandos que se ve reflejada a lo largo de una historia de España, ¿no? Y que a día de hoy pues yo veo bastante presente y que me entristece mucho. Otra de las características que a lo largo de la historia han hecho destacar a los españoles para mal, tristemente sigue siendo una bastante vigente, que es el poder incompetente. Esta me pone de especial mal humor porque es bastante triste ver cómo a lo largo de la historia han sido reyes, nobles, curas, inquisidores, recaudadores, burócratas, cualquier cosa, cómo han sido tan incompetentes y cómo Arturo se ríe un poco de nuestras desgracias en ese sentido, porque a lo largo de la historia efectivamente hemos estado bajo el mando de negligentes, de vagos, de egoístas y de absolutos estúpidos, ¿no? Y es una pena porque a día de hoy eso se ve presente en la calaña política que nos gobierna y en la calaña política que no nos gobierna, ¿no? Porque es una cosa que no tiene ningún sentido, ¿no? Es una pena gigantesca, pero a mí por lo menos me da la impresión de que
a nivel político estamos bastante enturbiados, ¿no? Es una pena porque no se ve una salida fácil de todo esto. Otra de las características que ha estado muy presente a lo largo de nuestra historia en el pueblo español es la incultura y, afortunadamente a día de hoy ya no tanto, el analfabetismo. Es una pena porque desastrosamente el pueblo español a lo largo de la historia ha sido muy analfabeto, ¿no? Y no ha sabido nunca leer ni escribir hasta hace no tanto. Sorprendentemente, hasta hace no tanto era una mayoría bastante grande que no sabía leer ni escribir, ¿no? Y a día de hoy, a pesar de que sepamos leer y escribir, pues hay mucho inculto, ¿no? Y es una pena porque una cosa que él menciona mucho en entrevistas actualmente, que me llama mucho la atención y que me gusta mucho escuchar, es que la cultura es un arma de defensa, ¿no? Y a día de hoy, con tanta incultura, somos muy fáciles de manipular y somos víctimas fáciles de toda la calaña política, por ejemplo, o también de los típicos gurús de internet que venden cualquier tontería y que, bueno, pues es que a día de hoy parece que todo el mundo se lo cree, o desde mi punto de vista, por lo menos, que ahora mismo estoy un poco deprimido, como se puede ver. La gente se cree con mucha facilidad este tipo de cosas. Y el problema, de nuevo, al igual que con algunos puntos anteriores, es la falta de pensamiento crítico y de razonamiento, ¿no? Porque la cultura te da ese arma para razonar y para pensar de manera crítica y no caer en manos de los demagogos y todas estas cosas, ¿no? Es una pena porque es muy fácil ver, por lo menos cuando tienes cierta cultura, quién es inculto y quién tiene estos problemas de caer en las manos de los discursos polarizadores y... tío, me da una pereza todo esto, pero bueno, aquí estoy. Pero bueno, otra de las características de las que habla Reverte a lo largo de una historia de España, aunque no es tan constante como las otras, es de la picardía, ¿no? Una cosa que menciona es que, tristemente, el español ha idolatrado a la picardía, ¿no? Se ha fijado en el que es vago y cara dura, pero busca vidas, y lo ha convertido en su héroe, ¿no? Y es una cosa muy triste porque efectivamente es algo muy propio de nosotros y por una parte tiene su punto positivo, ¿no? La picardía tiene esa característica de los que son, o de los que somos, porque yo considero que soy un poco pícaro en algunas cosas, de los que somos más espabilados, ¿no? Y de los que tenemos esa capacidad de ver las posibilidades donde prácticamente nadie las ve, porque en el mierdero que ha sido a lo largo de la historia España ha habido que ser bastante pícaro, ¿no? Para buscarse las castañas y sobrevivir. Pero es una pena porque efectivamente la figura que hemos idolatrado, la figura que hemos convertido en nuestro héroe, entre otras, ha sido al pícaro, ¿no? Y es una cosa muy interesante porque la picaresca española, que es bastante conocida, es prueba de ello, ¿no? Es una especie de forma de patentar esa característica nuestra. Luego es bastante interesante porque a lo largo de toda la serie de artículos, a lo largo de todo el libro, Reverte no solo habla de cosas malas, ¿no? Reverte habla de cosas muy buenas, ¿no? Habla de que la figura del español virtuoso, como pueden ser Cervantes, Velázquez o algunos de los diversos artistas grandísimos que ha dado nuestra historia, o por otra parte de héroes, de valientes y de luchadores crueles, pero también virtuosos en la guerra, por así decirlo, disciplinados, duros y muy resilientes en algunos momentos, como el Cid o yo que sé, los tercios, son muy interesantes porque están ahí, ¿no? O sea, está presente que no solo han sido cosas malas a lo largo de nuestra historia. Sin embargo, estos son más bien las excepciones a lo largo de nuestra historia, o por lo menos lo que describe Reverte a lo largo de nuestra historia es que los españoles hemos sido los zoquetes de los que vengo hablando a lo largo del vídeo. Y es una pena porque tú vas leyendo cómo han ido sucediendo las cosas y dices, es que no hay manera de que no hayan sido zoquetes los que son responsables de todos estos sucesos y de todas estas desgracias. Y después de todo, este vídeo lo hago por un sencillo motivo. Arturo Pérez Reverte, con una historia de España, lo que nos busca es acercar a nuestra historia, ¿no? Lo que nos busca es hacernos pensar acerca de ella. Y yo, bueno, siento que la lectura de una historia de España es muy positiva y la recomiendo mucho, pero sobre todo lo que quiero hablar en este vídeo o en este poquito del final es acerca de la reflexión que me ha supuesto una historia de España de Arturo Pérez Reverte. Porque, como habéis podido observar, no estoy muy contento con esta lectura. Bueno, estoy contento con la lectura en sí porque es muy positiva, ¿no? Considero que ha sido muy positiva para mis reflexiones y para mis pensamientos, ¿no? Pero considero que es una pena porque a día de hoy no estoy muy contento con lo que sucede a día de hoy. Estoy viendo que esa historia de la que nos habla, pues efectivamente
no hemos cambiado después de todo, o no hemos cambiado tanto como tal vez nos gustaría, o como tal vez a mí me gustaría que hubiéramos cambiado, ¿no? Y es algo que me hace pensar mucho, y yo pienso que a nivel histórico el pueblo español ha sido siempre así y probablemente siempre lo será. Es un poco pesimista, pero bueno, yo soy alguien muy optimista y fíjate, en esto creo que no tenemos las de ganar. Sin embargo, pienso que tenemos salvación los individuos a la hora de pensar, de despertar, de ser esas excepciones de las que se hablan a lo largo de, bueno, de las que habla Reverte a lo largo de los artículos. Y si bien no nos vamos a convertir de la noche a la mañana en Cervantes, en Velázquez, en el Cid o en miembros de los tercios, no. Confío en que individualmente los que vean este vídeo con un poco de suerte, o yo mismo aunque sea, tengamos esa oportunidad de hacerle frente a la vida tal como nos va a tocar hacerle frente, ¿no? Espero que os haya gustado el vídeo, aunque haya sido un poco más dramático, un poco más pesimista y un poco más trágico que otros, pero bueno, con un poco de suerte los próximos son más felices y son más tranquilos. Espero que os guste.